Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar en unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando, ¿sí? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, se escucha, profesora. Sí, se escucha, profesora. Muy bien, chicos. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas indicaciones referente a las clases que vamos a ir teniendo durante esta semana, ¿sí? A ver, vamos a tener en claro de que cada clase que nosotros vayamos a participar, sí, tenemos 5 minutos de tolerancia, así que ustedes en 5 minutos, sí, se pueden conectar. Pasados esos 5 minutos, la clase va a iniciar. Se pueden conectar, sí, todavía, sí, no va a haber ningún problema referente a ello, pero van a
ingresar, pero ya no interrumpiendo, ¿no? El saludo o alguna consulta o duda que tengan, lo van a hacer a través del chat, ¿sí? Aquí en el Meet tenemos la opción de poder comentar, dejar un mensaje, como varios lo han hecho aquí. Entonces, de esa misma manera lo van a hacer si es que nos conectamos tarde, ¿no? Claro está, ¿sí? Ahora, recuerden que la participación es fundamental durante cada una de las sesiones que vayamos a tener nosotros, ¿sí? Es muy importante la participación, porque de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes vaya a tener durante la clase, mi persona va a ir registrando la asistencia, ¿sí? Sí, chicos, entonces, de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes vaya a tener en cada una de las clases, se va a ir registrando la asistencia de cada uno de ustedes. Así que hay que tener claro ello, ¿sí? Quizás la consulta es no me han considerado en la lista, o no estoy, es de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes vaya a tener durante cada una de las clases. ¿Los chicos? Eso hay que tenerlo bien en claro. Ahora, normalmente mi clase, la mayoría, sí, mi clase yo consulto, yo hago preguntas durante cada sesión, ¿sí? Durante cada sesión, mi persona hace diversas preguntas referente a la clase. ¿Ya? Entonces, yo a medida de ello voy a ir consultando, pero para que sea mucho más ordenado la clase, aquí tienen la opción de levantar la manito, ¿sí? Y a medida que ustedes van levantando la manito, yo les doy la autorización para que puedan activar su audio, para que no sea de forma desordenada, ¿no? Sino vamos a hablar todos al mismo tiempo y no nos vamos a entender, ¿sí? Entonces, ¿queda claro dichas normas que vamos a practicar durante cada una de las clases, chicos? Sí, profesora. Sí, muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en el área de comunicación, ¿no? Y hemos venido viendo diversos temas referentes al área, hemos visto literatura peruana, ¿cierto? Donde hemos ido profundizando cada una de las sesiones. Ahora, si bien es cierto, nosotros en estas semanas vamos a hablar de una rama del área de comunicación que ya no se va a referir netamente a la literatura peruana, sino a la literatura universal. Nosotros vamos a hablar referente a la literatura universal, ¿no? Sabemos muy bien que si nosotros nos referimos a una literatura global, vamos a hacer referencia a aquello que va a ir o que ha trascendido a nivel mundial, ¿no? Que no solamente en un determinado país o región se desarrolla o se da a conocer, ¿no? Como por ejemplo, hay mucho de la literatura peruana, por ejemplo, que ha trascendido y que se toma como antecedente histórico también, ¿no? Entonces, ello es, ¿no? Entonces, la literatura universal va a ser fundamental durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a ir trascendiendo a través de las diversas épocas, ¿no? Y se va a tomar como referencia para aspectos históricos, ¿no? Para conocer la realidad social, ¿sí? Y cultural de la sociedad de esa época, ¿no? Vamos a ver cómo se inició la literatura, de qué forma, cómo se practicaba, cómo desarrollaban los temas, ¿no? Uno de los movimientos o con los cuales nosotros vamos a iniciar va a ser con el clasicismo.
A ver, ¿quién me podría manifestar qué entiende por el término clasicismo? ¿A qué nos estaremos refiriendo o qué determinan? Quisiera saber, ¿no? Por ejemplo, Betsy, ¿puedes activar tu audio? Betsy. Buenas tardes. Buenas tardes, Betsy. Betsy, a ver, una pregunta. Cuando yo te digo clasicismo, ¿con qué término tú lo relacionas? Bueno, con cosas de... La verdad no sabría qué responder. Disculpe. Ya, no te preocupes. A ver, Ani, ¿levantaste la mano? Miss, buenas tardes. Para mí el clasismo, la idea que tengo sobre el clasismo es que tenemos una actitud de diferencia hacia otras personas, ya sea por la parte económica, en la forma en la que viste o por algunas diferencias tanto en la cara, en la forma de caminar, es como que una diferencia entre la sociedad. Ya, muy bien. Te acercas mucho a lo que en realidad hablamos como clasicismo, pero muy bien, excelente. A ver, Aide, ¿levantaste la mano? Mis buenas tardes. Buenas tardes, Aide. Son hechos históricos y mitológicos. Eso entiendo por clasicismo. Ya, hechos históricos y mitológicos. Muy bien, excelentes. Ya, a ver, Madeleine. Madeleine. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, ok. Es un modo de expresión artística y literaria que responde a los ideales del clasicismo. Ya, muy bien. A ver, muy bien, excelente. Cada una de sus definiciones se asemeja mucho a la definición principal, ¿no? Cuando nosotros lo relacionamos y decimos clasicismo, por ejemplo, muchas veces nosotros lo vamos a relacionar con lo clásico, con lo común. Ahí una de las primeras compañeras que participaron nos decía, no, Miss, yo lo relaciono con algo cotidiano, como que cómo se viste una persona o cómo frecuentemente se comporta, ¿no? Entonces, siempre el clasicismo se va a relacionar con ello, ¿no? Con lo clásico, con lo común, con lo cotidiano, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ha venido transformando esta ideología, esta forma de pensamiento dentro de la literatura universal, ¿no? Para ellos, ¿cómo se habrá iniciado? A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del clasicismo, siempre nos vamos a referir a aspectos, ¿sí? Como les decía, cotidianos, ¿no? Que se van a relacionar, sí, a retroceder a una de las formas clásicas, ¿no? Pero, ¿qué formas clásicas? ¿Qué es lo cotidiano dentro de esta época? Las formas griegas y romanas, ¿sí? Esas formas clásicas van a ser las costumbres griegas y romanas, en todos los artes, ¿no? Sabemos muy bien que un movimiento literario, no solamente, o las características que nosotros vayamos a ver, no solamente se van a relacionar en aspectos literarios, ¿no? En aspectos literales, mejor dicho, ¿no? Sino también en diversos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, como la pintura, como la música, la arquitectura, van a ser aspectos que van a marcar mucho la época y que se van a relacionar durante este determinado tiempo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Sí, la literatura clásica y se va a expresar en todos los dominios, ¿no? Como les decía, desde la arquitectura, la música hasta la pintura y la literatura, ¿no? Van a ser antecedentes literales, ¿no? La diferencia, ¿cuál va a ser? Que si bien es cierto, se va a manifestar aspectos literarios o características en todas las artes, pero estas características se van a relacionar también en
el arte de la música, de la pintura, de la arquitectura, pero se van a manifestar con con diferente característica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Van a practicar y respetar una misma característica, pero su difusión va a ser de acuerdo al arte, ¿no? Por ejemplo, en la literatura se va a compartir la misma característica, pero se va a difundir a través de los textos. En la pintura, quizás a través de los cuadros, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss, todo claro. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la difusión del arte, sí, o de las formas literarias, van a ser en todos los dominios, ¿no? Donde se van a diferenciar más por su forma de representación, ¿no? A través de textos, cantos, cada uno con una misma particularidad o con diferente particularidad. Ahora, el clasicismo va a ser considerado como uno de los primeros movimientos, ¿sí? Literarios de la literatura universal o de la época, se podría decir, ¿no? Es uno de los primeros o primeras manifestaciones literarias de la época, ¿sí? El clasicismo dentro de esta época se va a significar, ¿sí? Perfección artística. ¿Por qué? Porque los agentes, o mejor dicho, los escritores de esta época van a buscar la perfección artística del arte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí el hombre, para ellos, va a ser considerado como un ser perfecto, ¿sí? Una belleza perfecta, y eso lo vamos a poder visualizar, por ejemplo, a través de los textos líricos, ¿no? De las representaciones que se va a ir difundiendo a través del tiempo, ¿no? Y se van a ir creadas con los cánones de la belleza y del arte, ¿no? Esa va a ser la perfección que se va a ir buscando durante mucho tiempo, durante mucha época, ¿no? Entonces, de esa forma se van a ir difundiendo, ¿no? Buscando esa perfección artística referente a la belleza del arte, ¿no? Y el hombre va a ser idolatrado por su perfección, ¿no? En cuanto a su característica física y a su accionar. ¿Sí? Ahora, ¿qué características va a poseer el clasicismo dentro de esta época? Uno, originalidad. ¿Por qué consideraríamos o por qué se considera de que una de las características, sí, literarias va a ser la originalidad? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Por qué creen que esta característica es fundamental dentro de esta época? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, levantó la mano Celia. Profesora, buenas tardes. Yo creo que originalidad, para no perder sus costumbres, raíces. Ya, puede ser un antecedente ello.
A ver, ¿alguna otra idea referente a esta característica? A ver, levantó la mano Ani. Sí, tengo una opinión sobre eso que Ya, sí, te escucho. perdón, tuve un inconveniente. Lo que decía es que podría ser originalidad por la parte en la que ellos buscaban el perfeccionismo y la belleza de todo lo que hacían. Y creo que por eso es que hay algo que más resalta en esto, es que la originalidad de lo que ellos establecían o buscaban. Ya, se relaciona un poco, muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de la originalidad del clasicismo, es que los textos o toda manifestación artística que se vaya a desarrollar dentro de esta época va a ser original. ¿Por qué? Porque es el primer movimiento. No va o no existía aún antecedentes referentes a ello, ¿no? Entonces, por eso es que van a ser o van a estar significativos basados en la originalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un aspecto todavía manifestado de esta forma, ¿no? Entonces, por eso es que van a dotar de originalidad. ¿Sí? Ahora, eso es una de las características fundamentales dentro de esta época, ¿no? ¿Por qué es original? ¿Por qué? Porque no había antecedente alguno, ¿no? Ellos son los primeros manifestantes, ¿no? A ellos se refiere. Siguiente, va a haber, dice, armonía, ¿no? Otra de las características fundamentales es que hay armonía en cuanto a la escritura y organización de ideas que vayan a tener, ¿no? De la historia. Van a respetar la normatividad filosófica de esta época, ¿no? Dentro de los dioses que habían impuesto. Va a haber mucho didactismo y una de las características fundamentales va a ser el fatalismo, ¿no? Que es una de las características sumamente importantes de la época. ¿Por qué? Porque el fatalismo va a ser, ¿sí?, parte de la literatura, ¿no? De cómo es que sus historias se han ido difundiendo, ¿no? Entonces, aquí los escritores de esta época, ¿sí? Que van a ser muy pocos, o se conoce de ellos muy pocos, va a ser uno de que para ellos no había un final feliz, ¿no? O vivieron felices para siempre. Todavía no. ¿Por qué? Porque la temática que ellos difundían también era distinta, ¿sí? Entonces el fatalismo va a ser una característica fundamental que lo vamos a ver en las historias, ¿no? Va a haber una inspiración en su mitología, que quiere decir en su creencia, ¿no? Ellos por parte propia tenían su propia creencia, ¿no? Sus propios dioses que ellos difundían o denominaban, ¿no? Que se les consideraba como los famosos dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, va a haber una inspiración por ellos. Dentro de sus historias van a ser personajes significativos en cada uno de ellos, ¿no? Va a haber antropocentrismo, que va a ser en la creencia divina mitológica griega, ¿no? Y un esteticismo en cuanto a la construcción de sus historias. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Nada, profesora. Todo Muy está bien. Entonces, bien. estas características, sí, son fundamentales, son primordiales dentro de esta época, ¿no? Son significativas, ¿sí? Se relacionan mucho, ¿no? Dentro de la literatura clásica, ¿sí? Del clasicismo. A ver, seguimos. Ahora, en la literatura clásica va a contar con dos vertientes,
¿sí? Dos vertientes, tanto oriental como occidental, ¿no? Las dos vertientes, oriental y occidental. Dentro del oriental, o mejor dicho, estas son difusiones literarias, ¿sí? Donde se va a separar en dos, se podría decir dos mundos, ¿no? La oriental y la occidental. En la oriental vamos a tener a Mesopotamia, India, China y hebreo. ¿Qué significa? Que en estos países o estos lugares también se han difundido, ¿no? Esta literatura o esta forma de literatura, pero no van a tener mucha trascendencia, ¿no? Mucha difusión. A diferencia de la vertiente occidental, que es la difusión de esta forma de literatura en Grecia y en Roma, ¿no? Donde sí va a tener mayor difusión y mayor realce, ¿no? Se va a hablar mucho más de una literatura griega o romana que de una literatura mesopotamia, ¿no? Se va a manifestar con las mismas características, los mismos antecedentes, pero no va a tener la misma difusión, ¿no? La misma importancia, ¿sí? Entonces, dentro de estas dos vertientes, la más importante va a ser la vertiente occidental, ¿sí? Ahora, dentro de ello, dentro de la literatura clásica, vamos a ver lo que es, o dentro de ello va a estar la literatura griega, ¿no? Donde se va a desarrollar a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia, durante la Edad Antigua, ¿no? Durante la Edad Antigua se va a ir o se va a ir trabajando, ¿sí? La literatura griega, ¿no? ¿En dónde? En Grecia. Por ello también su denominación literatura griega, ¿no? Por la forma en la cual se difunde, ¿no? O dónde se difunde. Ahora, ¿qué características va a tener la literatura griega? Va a compartir las mismas características de la literatura clásica con algunos aportes también, ¿no? Uno de todos va a ser que va a ser racionalista, ¿no? La literatura griega va a ser bastante racionalista en cuanto a la difusión de los diversos temáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque los griegos consideraban que el ente fundamental va a ser la razón, ¿sí? Lo racional, sus acciones van a ser racionales, ¿sí? Va a ser muy significativo durante esta época, ¿sí? Ahora, el fatalismo que se va a ver en los finales o en el desarrollo de las historias es una de las características importantes de la época, ¿no? El antropocentrismo y el antropomorfismo, ¿no? Donde el centro de atención parte de sus divinidades va a ser también el ser humano, ¿no? El ser humano va a ser un ente fundamental durante esta época, ¿sí? Y los griegos van a tener un afán por la búsqueda de la belleza, ¿no? Búsqueda de la belleza, de la perfección artística del hombre, ¿no? Y el artista va a ser adicto al intelectual. ¿Por qué creen o consideran, se le denomina que el artista de griego va a ser adicto al intelectual? ¿A qué nos referimos con intelectual, chicos? Porque se inspira en la cultura.
Ya, puede ser uno de ellos ello. ¿Por qué más? ¿Qué es alguien intelectual? Es aquello relacionado con el intelecto, es decir, con el pensamiento lógico y la razón, pero también con el estudio, la reflexión y el entendimiento. Exacto, ¿ya? Decimos que los escritores griegos son adictos a lo intelectual. ¿Por qué? Porque ellos no se conformaban o no determinaban con lo que ya conocían, sino buscaban más, ¿no? Buscaban conocer otras cosas, ¿no? Conocer más, afrontar los diversos obstáculos con harto conocimiento, ¿no? No eran hombres, mejor dicho, conformistas, ¿no? Que si tenían un obstáculo, ellos lo afrontaban y lo determinaban cómo desarrollarlo, ¿no? Y eso es fundamental dentro de esta época, ¿no? Por eso se dice que son adictos a lo intelectual, ¿no? A lo racional, aquello que va a ir innovando, va a ir mejorando a través de las diversas etapas, ¿no? Sí, entonces son características sumamente importantes que van a significar mucho lo que son los textos, ¿no? Entonces yo al identificar o al detallar, por ejemplo, un texto que pertenezca a la literatura clásica, yo voy a tener que, por ejemplo, identificar estas características, ¿no? Y al yo identificarlas, voy a poder determinar que forma parte de la literatura clásica, ¿no? Entonces yo debo de conocer a la perfección estas características significativas que van a significar en la época, ¿sí? Muy bien. Ahora, la literatura griega va a tener tres etapas, o se va a difundir en tres etapas, en tres tiempos, ¿no? Uno de todos es que se desarrolla a partir del siglo IX antes de Cristo en los diversos periodos, ¿no? La etapa jónico o arcaico, la etapa ático o clásico y la etapa alejandrino o helenístico, ¿no? La etapa jónico o arcaico, que es la etapa de origen, ¿no? Donde en esta época va a estar basada en los famosos aedos y rapsodas. ¿Alguna vez han escuchado este término de los aedos y rapsodas, chicos? No me ¿Conocemos quiénes serán los aedos y rapsodas? ¿O a quién se les denominará de esta forma? ¿A quiénes creen que se les denominará de esta forma, chicos? ¿O a quiénes se les conoce o nunca han escuchado este término? ¿Nadie?
Muy bien. A ver, es la época de origen, entonces vamos a denominarlo como la época de iniciación, ¿no? Entonces, como es la época de iniciación, esta época va a estar en base a los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? Pues eran aquellas personas que iban de pueblo en pueblo difundiendo las diversas hazañas de los héroes, ¿sí? A través del tiempo no existía, por ejemplo, la difusión de medios de comunicación, no existía el término escrito y todo era manifestado de forma oral nada más, ¿no? Por eso es que la literatura en esta época va a ser eminentemente oral, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a difundirlo, sí, de persona en persona. Es por eso que la mayoría de textos griegos y clásicos no se conoce con exactitud el nombre del autor o de la persona que haya escrito esa historia, ¿no? La mayoría de las historias se les ha catalogado, se les ha determinado un autor o la autoría, sí, de uno de ellos nada más o de muchos, pero en base a diversas investigaciones que se ha venido desarrollando a través del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época, si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? En la actualidad tenemos muchos de nosotros abuelitos que cuentan sus diversas historias que ellos han vivido quizás en su juventud, en su niñez, en determinados pueblos, ¿no? Pero a ellos también se les ha contado esas historias que fueron sus antepasados también. Entonces, de esa misma forma se iba difundiendo las historias en la etapa jónico y arcaico, ¿no? Donde los géneros literarios que se van a difundir con mayor reales, sí, va a ser el género épico y el género lírico, ¿no? En lo épico, que es relacionado en la actualidad con lo narrativo, va a ser Homero y Hesíodo, y en el tema lírico, que van a ser textos poéticos, ¿no? Con Safo y Píndaro, ¿no? Entonces la etapa clásica se va a iniciar con los aedos y los rapsodas, ¿no? Ya luego vamos a pasar a la etapa ático y clásico, ¿no? La época de apogeo, ¿no? Donde sabemos muy bien que va a ser ya con mayor difusión, ¿no? Donde se difundía mucho más esta forma de historia que ellos vayan a tener, ¿no? Y acá va a coincidir, en esta época va a coincidir con el siglo de Pericles, ¿no? Aquí ya un nuevo género va a ir apareciendo y posicionándose, ¿no? Se va a ir posicionando, ¿no? Entonces, aquí se desarrolla, sí, el género dramático con Sófocles y Aristófanes, ¿no? Que es el teatro, ya no, la época de mayor difusión. ¿Viste? Entonces, ¿se deja de hablar del épico lírico? No, aquí va a tener mayor realce, mayor difusión, ¿no? Se va a hablar mucho de este género. Y ya en la etapa de decadencia, donde ya se va a dejar de practicar esta forma de literatura, estas características que se van a ir modificando, ¿no? Que es la época alejandrino y helenístico, ¿no? Con Menandro y Teócrito, ¿no? Entonces, tenemos tres etapas, etapa de jónico, etapa ático y etapa alejandrino. Etapa jónico, la etapa de origen desarrollado por los aedos y los rapsodas, la etapa de apogeo que va a coincidir con el siglo de Pericles, que si bien es cierto es un cambio general, pero que va a traer beneficios también a la época, ¿no? Y la etapa de decadencia, que es la etapa alejandrina, ¿no? Donde ya se va a ir dejando de lado esta forma de literatura, ¿no? Entonces, esas son las tres etapas que se van a ir hablando referente a ello, ¿no? Vamos a ver este pequeño video referente a la literatura universal clásica. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las características y periodos de la literatura clásica griega. Y no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua.
Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos. Sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y... Muy bien. Entonces, es un aspecto sumamente importante, ¿sí? Dentro de la literatura clásica. ¿Sí? Ahora, Homero, ¿sí? Es uno de los grandes manifestantes dentro de la literatura, ¿sí? Clásica, ¿sí? O griega, de esta época, ¿no? Va a tener mayor difusión, mayor realce dentro de esta determinada época, ¿no? De Homero se conoce muy poco sobre su biografía, como bien les he mencionado hace un momento, donde les decía, ¿no? Que los aspectos literarios, ¿sí? Van a ser aspectos históricos para determinar la autoría de un escritor, ¿sí? Va a ser un poco complicado a través del tiempo que se han venido estudiando y desarrollando diversos estudios referente a esta forma de literatura, ¿no? Se va a conocer muy escasos los diversos escritos literarios, ¿no? De la época. ¿No? Entonces, de Homero, por ejemplo, se le denomina a él o se le dice que es un hombre ciego, ¿no? Se le determina de esta forma. ¿Por qué? Porque según aspectos históricos, ¿sí? Se conoce de que él perdió la vista en el cine, ¿no? Él pierde la vista en el cine,
¿sí? Donde en esa época a los griegos que perdían la vista se le denominaba, ¿sí? O se les determinaba con el nombre de Homero, ¿no? Él era un hombre que cantaba poemas, ¿sí? Donde por aspectos históricos se conoce que tenía un mejor amigo llamado Mentor, en la cual en la casa de él concibe la idea de la Odisea, ¿no? Que quiere decir crea la historia aquí. Y en Colofón pierde la vista, ¿no? Él escribe diversas obras literarias como la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, la Fósida, ¿no? Son diversos textos épicos de la época. ¿Sí? Él tiene dos grandes obras literarias, una de ellas es la Odisea, donde los antecedentes que va a tener esta obra literaria va a ser que Ulises aquí va a plantear la técnica o la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Él plantea esta estrategia para poder, ¿sí?, hablar de la Odisea, ¿no? Son dos obras secuenciales que tienen secuencia, ¿no? Referente a estos historias, ¿no? Gracias a esto, o gracias a la idea que tiene Ulises, ¿no? Se termina la guerra, ¿no? Donde los griegos van a ganar, ¿no? Y todos van a desear regresar a sus casas ya, ¿no? Ya una vez que la guerra ha terminado, ellos deciden retornar a casa, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Tiene 24 cantos, todo texto lírico tiene 24 cantos, se divide en 3 partes, donde va a utilizar la técnica in media res, ¿no? O el reparto que va a tener referente a la Odisea son 3, ¿no? Tiene 3 etapas, tiene la telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes, ¿no? En la primera etapa se narra, ¿sí? Sí, se narra la aventura que tiene su hijo Telémaco, porque Telémaco, sí, es el hijo de Ulises quien busca, sí, sí, que va a buscar saber de su padre, ¿no? Sí, saber de su padre, porque ya había conocido que varios de los que habían asistido a la guerra habían retornado ya a casa, pero su padre todavía no regresaba. Entonces, Telémaco estaba cansado de los abusos que tenía referente a los pretendientes, ¿no? Sí, referente a los pretendientes, ¿no? Ya los pretendientes habían abusado, ¿sí? Sobre los diversos bienes que tanto su madre como Telémaco tenía, ¿no? Entonces, él cansado de ello, decide buscar noticia de su padre, ¿no? Entonces, él viaja a Pilos a ver a Néstor y saber de su padre, ¿no? Lo mismo va a hacer con Menelao en Esparta y la ninfa inmortal. Lo que no sabían es que la ninfa inmortal Calipso ya a Ulises lo tenía retenido durante 7 años, ¿no? Y Ulises había considerado que recién habían pasado semanas, o mejor dicho, días, pero ya habían pasado 7 años, ¿no? En donde Zeus, que es el dios del mar, decide liberar a Odiseo al ver la excesiva humillación que sufren Telémaco y su madre por los pretendientes, ¿no? Entonces decide liberarlo y es donde se inicia las diversas aventuras y obstáculos que Ulises va a tener que afrontar para poder llegar, ¿sí?, a su casa, ¿no? Ya en la segunda etapa que se va a narrar la llegada del país de los cicones, ¿no? Quienes van a ser los aliados de los troyanos, en donde Ulises va a sostener algunas batallas, ¿no? Y todas las va a poder
subsanar, o mejor dicho, ganar, ¿no? Entonces aquí va a pasar por el lugar de los cíclopes, por las sirenas, con el encuentro de Circe, que los convierte en cerdos a sus compañeros que no lo obedecen, ¿sí? Con Escil y Caribdis, ¿no? Quienes va a ir escapando con sabiduría e inteligencia por estos obstáculos, ¿no? Para luego llegar, ¿sí? A casa, ¿no? Pero él al retornar a su lugar, él encuentra, ¿sí? Y se conoce de que han abusado, o mejor dicho, su hijo y su esposa han sido humillados por los pretendientes. Entonces, él, junto a su hijo Telémaco y su fiel sirviente, ¿sí? Y con ayuda de una de las diosas, que es Atenea, ¿sí? Se va a encontrar con Eumeo y Telémaco y deciden plantear una estrategia para poder derrotar a los pretendientes, ¿no? Entonces Atenea, la diosa, sí, va a determinar de que Ulises se va a vestir de anciano, ¿no? Y nadie lo va a poder identificar, ¿no? Entonces, él al vestirse de anciano concuerdan en que deberían de plantear una estrategia para derrotar a los pretendientes, ¿no? Donde determinan de qué les van a plantear una, se podría decir, una estrategia referente a que ellos tenían que afrontar, ¿no? Que era la batalla de la flecha, ¿no? Entonces, decide plantearle a Telémaco que le diga a su madre que aquel que pueda pasar la flecha por los aros, el arco de flecha por los agujeros de las hachas, se iba a quedar con Penélope, que era su esposa, ¿no? Entonces, Penélope junto a su hijo les plantean ello a los pretendientes y les dicen, ¿no? Que aquel que pueda afrontar ese obstáculo se iba a casar con Penélope, ¿no? Que ya no iba a ir a dar vuelta atrás. Entonces, con esa idea se va Telémaco y junto a su madre lo difunden, ¿no? Al difundirlo, todos quedan, se ríen y dicen que lo podían hacer, ¿no? Entonces se inicia dicho reto, en el cual nadie puede realizar ese reto hasta que de pronto sale este supuesto anciano, ¿no? Donde todos empiezan a burlar y decir que como ese anciano iba a concursar, ¿sí? Referente a ello, ¿no? Entonces, cuando él está a punto de realizar dicho reto, todos empiezan a burlar, ¿no? Y al ver que el anciano logra realizar dicho reto, todos se quedan sorprendidos, ¿no? En el cual, una vez ganado, Ulises, ¿sí? Empiezan a cerrar junto a Telémaco y Eumeo todos los portales de la vivienda, del palacio, donde todos los pretendientes quedan atrapados y dan muerte a todos los pretendientes, ¿no? Y aquí es donde se ve este aspecto fatalista de la época, ¿sí? ¿No? Entonces, de esa forma, Ulises obtiene nuevamente su casa y su esposo e hija, ¿no? Entonces, finalmente, él se reencuentra porque Penélope aún no sabía que era Ulises quien había ganado, ¿sí? Y sube a su habitación y le muestra su verdadero rostro, ¿no? Donde queda, ¿sí? Comprobado que era Ulises, ¿no? Este es un pequeño gráfico referente a los diversos obstáculos que tuvo que pasar Ulises, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video. Hola, bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros
con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eolo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena
para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos acuerdan y terminan todos viviendo en paz. No. Este Odiseo es como la combinación de... Muy bien, chicos. Quedó mucho más claro la idea de la Odisea. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Todo claro? Nada, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, la Odisea es una de las obras literarias muy significativas de la literatura griega y clásica, ¿ya? La siguiente clase vamos a trabajar lo que es la Ilíada, ¿sí? Si no hay dudas, no hay consulta, nos quedamos aquí hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.